Buenas tardes a los asistentes y buenas tardes o buenos días o buenas mañanas a quien nos vea, porque estamos grabando la mesa redonda que hemos organizado hoy para que luego esté a disposición de todo el público que no haya podido venir hoy. Quiero, por supuesto, agradecer a la Casa las facilidades que nos ha dado para hacer este acto y algún otro anterior que también hemos podido celebrar. Esperamos que sea una colaboración fructífera, esperamos que en Sevilla la Fundación de ENAES haga más actividades, porque es una ciudad importantísima dentro de España por muchos factores históricos y de todo tipo. Hoy vamos a abordar un asunto que nos preocupa, porque claro, la Fundación para la Defensa de la Nación Española, voy a contar mínimamente lo que es y lo que fue, surge sobre todo como reacción a una de las grandes crisis por las que ha atravesado la nación, como fueron aquellos inicios de un proceso de descomposición al que estamos asistiendo, que fue el mandato de Zapatero, pues que empezó a tener unas connivencias con el secesionismo verdaderamente preocupantes que no han cesado. De hecho, tiempo después, la justificación de la existencia de nuestra fundación es plena por cuanto el secesionismo catalán acabó dando un golpe de Estado. Es decir, que creo que fue una iniciativa muy acertada, que tuvo también algunas dificultades para poder operar legalmente, porque se supone que había algunas instituciones del Estado que ya velaban por nuestra nación. Fundación para la Defensa de la Nación Española es nuestro acrónimo, las palabras que forman nuestro acrónimo, y vamos camino ya de las 2 décadas de actividad. Ha colaborado con nosotros muchísima gente, algunos desgraciadamente ya no están, otros siguen colaborando. Yo espero, por supuesto, que se incorpore más gente. He de aclarar también, para que nadie se lleve engaño, que nosotros vivimos única y exclusivamente de nuestros propios recursos, es decir, nosotros no acudimos a la subvención pública, porque la subvención pues acaba siendo una especie de compra de voluntades. Esto lo digo también por si alguien de ustedes quiere sumarse a la causa, pues estamos abiertos a ello. Nosotros tenemos una web que actualizamos todas las semanas, que informamos de sus cambios a todos aquellos amigos de la nación, con esos rótulos con el cual se relaciona con nosotros mucha gente que nos hace sugerencias. Les invito a que nos hagan sugerencias. Tenemos un plan trazado de tocar todos los aspectos que entendemos que debilitan a España. Evidentemente, afortunadamente, Sevilla y Andalucía no son un foco secesionista, al menos de momento, no sabemos el futuro que nos deparará con este andalucismo cada vez más creciente, pero en otros sitios sí que existe, y de hecho el sábado yo mismo estaré en Tarragona, pues precisamente porque es territorio comanche o lazi, por decirlo de otro modo, ¿no? Sin embargo, los problemas que nos aquejan son de diversa índole, y uno de ellos yo creo que es el de la educación, que está sujeta a unos vaivenes constantes, está sujeta a los cambios constantes de gobierno que llevan aparejado un cambio en las leyes educativas, y todo eso yo creo que redunda en el debilitamiento de la formación de lo que cabe llamar nación biológica, es decir, los españoles que van naciendo y van creciendo y van formando parte de nuestra sociedad. Entonces, son ellos los que pues reciben a veces una educación muy rica, y en otros casos un puro adoctrinamiento. Conducir es educar, o educar es conducir, y en muchos casos se quiere conducir a unos objetivos completamente contradictorios con la supervivencia nacional. Precisamente hoy se ha conocido la noticia de que en Baleares ya el español ha quedado proscrito en la escuela pública. Entonces, creo que es uno de los aspectos, uno de los flancos en los cuales hay que batallar contra quienes, de manera incansable y muy bien financiados, pues tratan de acabar con España. Ese es el motivo que nos lleva, ya digo, a plantear una mesa como lo de hoy, centrada en la educación, y hemos tratado de que en la mesa estén representantes, digamos, de todos los vectores que compondrían esa especie de polígono de fuerzas que es la educación. Está Macario Valpuesta, que es un político en activo y un hombre con una larga experiencia educativa. Están representantes de los padres de alumnos, están representantes sindicales, están representantes de las instituciones o algunas de ellas educativas. Entonces yo creo que es una buena ocasión para celebrar un debate rico, y que espero que el debate salte luego al público, se extienda en posteriores tertulias de ámbito más pequeño, y simplemente agradecer a todo el mundo
el esfuerzo de estar aquí esta tarde. Vamos a tratar, ya digo, de ofrecer más actos en Sevilla y sin más doy paso a Eusebio Pérez, que es el que va a llevar las riendas de la moderación de esta mesa. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes a todos. La dinámica de esta mesa redonda va a ser, o pretendemos que sea muy sencilla. Vamos a partir, o a pedir, mejor dicho, a nuestros invitados de esta tarde un diagnóstico de la realidad de la educación en España, para lo que dispondrán de un máximo de 10 minutos cada uno en una exposición inicial. A partir de ahí vamos a formular algunas preguntas o cuestiones para que todos puedan pronunciarse también durante un máximo de 10 minutos, para al final pues dar la oportunidad al público que ha tenido bien asistir esta tarde a esta mesa redonda para que puedan formular también preguntas que consideren oportunas. Para lo que pido, por favor, antes de comenzar, que las preguntas que quieran formular sean concisas y breves, porque tenemos un tiempo establecido que no es el que quisiéramos, porque un debate de estas características pues, probablemente deberíamos dedicarle como mínimo un par de horas, pero tenemos un tiempo establecido y no podemos prolongarnos más allá de los 40-45 minutos. Pretendemos, en cualquier caso, junto a nuestros invitados, analizar el presente y el de la educación en nuestro país, en nuestra nación, e intentar otear el horizonte para, de alguna manera, intentar descubrir qué futuro le espera a la sociedad española desde un punto de vista educativo. Y para ello, sin más dilación, voy a pasar a presentar a nuestros invitados de esta tarde. Empezamos por mi derecha, que es vuestra izquierda, pero en fin, vamos a hacerlo con José María Alcántara Valle. Es profesor, secretario de la Asociación de Profesores del Instituto de Andalucía, un sindicato de profesores de enseñanza secundaria que defiende una función pública eficaz, transparente e independiente de la política. José María, muy buenas tardes y bienvenido. A su izquierda pues tenemos a Rafael García Porras. Es profesor, secretario de Escuelas Católicas de Andalucía, una organización que, si no estoy mal informado, integra a unos 400 centros educativos de Andalucía, 16.000 profesionales de la educación y más de 260.000 alumnos. Rafael, buenas tardes y bienvenido. Junto a él, Macario Valpuesta, es catedrático de latín de instituto, profesor asociado de Derecho Romano en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, es autor de varios libros y es presidente del grupo parlamentario Vox del Parlamento de Andalucía. Macario, buenas tardes y bienvenido también. Y junto a él, y cerrando esta mesa redonda, Javier Navarro, es arquitecto, es especialista en asuntos de urbanismo, comprometido desde muy joven, desde la escuela, el instituto y después en la universidad con la educación. Fue presidente de una asociación universitaria, organizaban cursos de formación, de liderazgo y también de comunicación, y es miembro, lo fue durante 6 años, de la Junta Directiva de antiguos alumnos de Tabladilla, que fue también su colegio. Javi, buenas noches y bienvenido. Bueno, pues hechas las presentaciones, pueden comprobar que son voces autorizadas, cuyas opiniones sobre la educación podrán arrojar algo de luz sobre lo que muchos consideramos que es un auténtico desastre, fruto de 8 leyes educativas que se impusieron en España durante la etapa democrática, de un sistema autonómico que también ha impuesto 17 modelos educativos distintos, que han restado a nuestros jóvenes no solo oportunidades, sino también oportunidades de futuro, sino también conocimientos. Y es realmente muy preocupante esto último. Con esta introducción parecería que el moderador pretende condicionar el debate desde un principio, pero no soy yo el que hace estas aseveraciones, sino que son las conclusiones que se pueden extraer de los rankings de calidad educativa en Europa y en la OCDE, que nos sitúa en el vagón de cola o en el ranking de universidades del mundo, donde ninguna española, a pesar de todo, aparece entre las 150 mejores del planeta. Bien, pues vamos a comenzar intentando aislarnos del ruido tremendo que existe en la calle
y en los medios de comunicación sobre la actualidad política, que no se escapa a ninguno de los presentes. Hoy vamos a hablar de educación, no vamos a hablar de lo que está pasando en los partidos políticos españoles, en uno en concreto. Vamos a centrarnos en la educación, un problema nuclear, un problema que nos afecta a todos, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y vamos a comenzar intentando hacer un análisis o un diagnóstico de la situación de la educación en España. Vamos a comenzar por José María Alcántara. José María, ¿qué análisis, qué diagnóstico, si te pidiera que le pusieras el termómetro a la educación en España, qué análisis podrías hacer de lo que está ocurriendo a día de hoy? Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, antes de hacer el análisis breve, yo quiero agradecer públicamente a la Fundación para la Defensa de la Nación Española el haber cursado la invitación que nos permite estar aquí esta tarde, en este sitio tan agradable, para hablar de educación. Y también quiero agradecer públicamente a Eusebio Pérez la presentación. Y antes de entrar en la educación, a lo mejor me como parte de los 10 minutos de que dispongo, quiero aclarar algunas cosas. Y es que, efectivamente, yo vengo aquí en representación de APIA, Asociación de Profesores de Institutos de Andalucía, que es una organización sindical, pero no es sindical nuestro espíritu. No es sindical nuestro espíritu. Nosotros hemos adoptado el revestimiento legal de un sindicato, no nos quedaba otra, pero hay muchos elementos que nos diferencian del resto de sindicatos. Uno de ellos es que es una organización apolítica. Nosotros no estamos vinculados a ninguna ideología concreta, a ningún partido político concreto, a diferencia del resto, yo diría de todos. Por otra parte, no tenemos ningún liberado total. Nosotros somos profesores. Disponemos de unas horas de liberación los miércoles, pero el resto de días vamos al instituto y damos clases. A diferencia también del resto, somos de hecho el único sindicato, organización sindical, que no tenemos liberado total. Y esto es muy importante porque nos permite conocer de primera mano la realidad educativa. Estamos en contacto directo con directores, inspectores y alumnos y padres. Y ello nos permite ser libres pensadores. Somos libres. Y en tercer lugar y sobre todo, claro, como sindicato que somos, pues tenemos que atender a las consultas que se nos hace en aspectos laborales. Y hablamos de jubilaciones y de permisos y licencias, y claro que luchamos por disminuir la ratio y por acondicionar mejor las aulas y porque se homologue nuestro salario al resto de las comunidades autónomas y porque se considere como horas lectivas las horas de guardia, pero esa no es nuestra lucha. Esa no es nuestra lucha. Nuestra lucha es lo académico. Y en ese sentido, nosotros, que somos un sindicato, queremos parecernos más a un colegio profesional que una mutua de trabajadores. APIA nació en el año 2000 como reacción a la LOCSE, esta nefasta ley educativa, que con distintos nombres, LOE, LONCE, LONLOE, ha llegado a nuestros días y que en nuestra opinión ha conseguido algo casi imposible, ¿no? La cuadratura del círculo. Y es que se pidan más títulos que nunca y los titulados sepan menos que nunca. Eso es, quizás, el sueño de todo gobernante. Una tasa de titulación que nos permitan entrar en todas las estadísticas europeas, estamos al nivel del resto de Europa, aquí todo el mundo estudia secundaria, pero a la vez una masa social aborregada, manipulable, sin espíritu crítico, sin capacidad para relativizar la información, manejable en definitiva. De modo que, antes que sindicalistas, nos consideramos profesores, enseñantes, y lo que pretendemos ser es intelectuales en la medida de lo posible, transmisores de conocimiento. Nosotros somos un sindicato que estamos solamente en secundaria, no conocemos la realidad en primaria, la conocemos muy superficialmente, ¿no? Y defendemos la enseñanza pública, porque miren, hubo un tiempo en el que en este país había una enseñanza pública de calidad. Había unos institutos nacionales de bachillerato y ahí se impartía una educación pública de mucha calidad.
conocimientos sólidos, que hacía prosperar a la gente en igualdad de condiciones, eso sí que era igualdad de oportunidades. No se miraba en la clase social a la que pertenecía el alumno. Su capacidad, su esfuerzo, su trabajo, su conocimiento, le hacía prosperar. Eso ha desaparecido. Y para eso estamos nosotros. Para intentar devolver a la enseñanza pública la calidad que se perdió cuando desaparecieron los institutos nacionales de bachillerato, cuando apareció la LOCSE, la nefasta LOCSE, la aborrecible LOCSE, en 1990. ¿Qué habría que hacer para lograrlo? Para devolver, ¿no?, la calidad a la enseñanza pública. Yo cuando me planteo esto, me acuerdo del famoso manifiesto del general Polavieja de 1898, el año del desastre, cuando dijo: parecería trabajo pueril ante la aterradora magnitud de la catástrofe enumerar una por una las novedades que habría que introducir en la gobernación del Estado para curar los males de la patria. Eso justamente. ¿Qué habría que hacer para mejorar la educación pública ante la magnitud de la catástrofe? ¿Cuántas medidas hay que tomar? Muchas. Como son tantas, yo soy profesor de historia, otra cosa no, memoria tengo un poco, pero hay tantas cosas de las que hablar que las he apuntado y todas no me va a dar tiempo. Por eso, como no controlo mucho el tiempo, yo le pido al moderador, a Eusebio, que cuando me toque, me corte, que después tiempo habrá para más, ¿no? Pero bueno, así, a abuela pluma. Nosotros somos defensores de un modelo nacional de enseñanza, no de 17 modelos. Es una tragedia para un país. Que en una región se estudien contenidos distintos a otra, acaba con una sociedad. Para ello, tendríamos que volver, rescatar, ¿no? Tendría que haber unas pruebas externas de homologación de carácter nacional para la obtención de los títulos en primaria, en secundaria, en ESO y bachillerato, y habría que recuperar, claro, la alta inspección del Estado, que está desaparecida prácticamente, sobre todo en algunas comunidades autónomas, y todos estamos pensando en la misma, o en las mismas. Y habría que centrarse más en los contenidos académicos. Cada vez se imparten menos contenidos académicos en la enseñanza pública. ¿Por qué? Porque esos contenidos académicos, los tradicionales, que están muy denostados, han sido sustituidos por valores muy politizados, por otra parte. En los institutos, supongo que también en los colegios, lo de los colegios lo conozco más bien de refilón por mis hijas, ¿no? Pero los institutos sí, lo sé, de primera mano. Pues valores relacionados con esta política que se nos quiere imponer, ¿no? El cambio climático, el ecologismo, el feminismo, la violencia de género, el lenguaje inclusivo, el andalucismo. Estamos próximos a celebrar el Día de Andalucía. Esos valores acaban adoctrinando a las personas, y eso es muy grave. Acaban adoctrinando a los estudiantes, que son niños, que son menores de edad, que son muy manipulables. Es como la arcilla, se modelan y podemos hacer un jarro o un plato. Pero además le quita horas, el tiempo que se dedica a eso, le quita horas a lo verdaderamente importante: las matemáticas, la historia, el latín, el griego, la literatura, la filosofía, el francés. Por otra parte, todos los días no, pero hay muchas celebraciones en los colegios y en los institutos. Hay que celebrar el Día de la Paz, el Día de la Mujer Trabajadora, próximamente el Día de Andalucía, claro. El Día de Halloween, una fiesta extranjera que ha venido para quedarse. Y van los alumnos disfrazados al instituto. Miren, en un instituto no va a uno a disfrazarse ni a celebrar nada, va a aprender. Porque esas celebraciones le quitan tiempo también a lo verdaderamente importante, a la filosofía, al inglés y a la literatura. Y la sociedad y la administración nos han convertido a los profesores de instituto en educadores. Y nosotros no queremos ser educadores, queremos ser enseñantes. Porque no es lo mismo. El lenguaje no es inocente. Yo entiendo que antes la educación venía de casa.
Y al instituto se iba a aprender lo que los padres no podían enseñar. El padre no tiene por qué saber de matemáticas, ni de historia, ni de geografía. Pero los valores, esos valores mínimos de comportamiento básico, eso ya venía de casa. Eso ya no existe. De modo que el profesor, el licenciado en griego, además de enseñar algo de griego, tiene que inculcar unos valores y nos hemos convertido en educadores. Y en APIA no queremos ser educadores, queremos ser enseñantes. Les decía antes que el lenguaje no es inocente. Miren, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo, los IES son institutos de enseñanza secundaria. En Andalucía los IES son institutos de educación secundaria. Puede parecer una tontería, no es ninguna tontería. Está todo dirigido, está todo premeditado. Y, bueno, estoy hablando no de los contenidos que se debería impartir, sino de lo que quita, ¿no?, tiempo para impartir esos contenidos. La educación emocional. Vamos a trabajar la tristeza, vamos a trabajar la alegría, pero vamos a ver, por Dios santo, que no se va al instituto a trabajar la tristeza, ni la alegría, ni la melancolía, que eso es una cosa que tiene que experimentar el individuo por sí solo, aprenderlo por sí solo, con experiencia propia o de los que le rodean. Al instituto se va a aprender latín y física. Y para enseñar, y eso que voy a decir tampoco es políticamente correcto, en la mayoría de los círculos, salvo aquí, yo aquí me encuentro muy cómodo. No hace falta mucho para enseñar. A menudo, ¿no?, vemos cómo hay protestas por los recortes en educación, recortes en educación, recortes en educación, recortes económicos. Vamos a ver. La educación pública en Andalucía nunca ha estado tan dotada como hoy día. En todo instituto, yo, en los 16 años que llevo de profesor, he estado ya en 4 centros y conozco la realidad por amigos y por compañeros, por mi mujer misma. Todos los institutos están súper bien dotados. Pizarras digitales, ordenadores portátiles, ordenadores de mesa, televisores, proyectores, internet, por supuesto. Y seguimos quejándonos por la educación de los centros. Si no hace falta, lo que hace falta para enseñar bien es un profesor, simplemente un profesor, con autoridad, que sea respetado porque él se haga respetar, y para esto es fundamental que no sea colega de los alumnos. Usted no es el colega ni el amigo de los alumnos, usted es su profesor. Igual que el padre no es amigo de su hijo, usted es el padre de su hijo. Y yo soy el profesor, el padre de mis hijas y el profesor de mis alumnos. Eso es fundamental. El respeto, la autoridad. Y segundo, y fundamental también, imprescindible, amar y dominar su materia. Amar y dominar su materia. El profesor que ama su materia y la domina imparte clases magistrales y los alumnos eso lo perciben. La pasión del profesor explicando eso es percibida por los alumnos, es un estímulo, es un incentivo, no hace falta más. Por tanto, autoridad y rigor académico y rigor científico. Y punto. Una tiza, un aula, una pizarra, un profesor que sepa mucho de lo suyo, que le guste mucho lo suyo, que sepa transmitirlo. Ya está, no hace falta nada más, porque ahora toda la obsesión es las nuevas tecnologías. Estamos bombardeados por las nuevas tecnologías. Bueno, es que se puede hablar de, yo no sé si... Yo creo que, José María, vamos a tener tiempo, creo que suficiente, es verdad que quizá he sido un poco generoso, dándote un poco más de tiempo de los 10 minutos establecidos, pero sí te voy a confesar que después de 35 años de periodismo en esta tierra, es la primera vez que escucho un análisis tan certero y tan realista de la situación de la educación en nuestro país y en Andalucía, desde un colectivo de profesores de la educación pública. Yo creo que es la primera vez que escucho un análisis de esas características, insisto, tan certero. Pero una vez hecho este primer esbozo de la situación desde tu punto de vista, desde las escuelas católicas de Andalucía, el Rafael García Porras, ¿cuál sería tu diagnóstico o su diagnóstico? Aquí nos tuteamos o nos tratamos de ustedes distintos. Nos tuteamos. Vamos a ver. Voy a hacer también yo una referencia histórica. A mediados finales del siglo XIX, hubo una gran
trifulca dentro del Parlamento español, porque los liberales en aquel momento defendían la libertad de creación de centros y la libertad de enseñanza, frente a los conservadores que pretendían mantener una educación basada en la unicidad, no sé si la palabra es correcta, o de que todo el mundo pensara y trabajara de la misma manera. La enseñanza pública en aquel momento no existía, ni la pública, y solamente existía o estaba en manos de la Iglesia la enseñanza, porque en España ha habido, bueno, pues una actuación general de toda la política a través de la historia, de dejar la educación en manos de la Iglesia hasta bien entrado el siglo XX. Casi después de la Constitución es cuando se generaliza la enseñanza pública. Bien, ¿qué quiero decir con eso? Que los que hoy son contrarios a la libertad de creación de centros, en su momento eran los que practicaban la libertad de creación de centros, los que peleaban por la libertad de educación, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. En 1900, con la ley Moyano, esto empezó a sistematizarse. Y bueno, y ya no voy a entrar en más pormenores históricos. Lo que quiero decir con esto es que esta realidad se ha ido transmitiendo a través de nuestra historia. Y esa polémica que empieza después de 1868, de la Gloriosa, se sigue transmitiendo hasta nuestros días. ¿Qué ocurre? Que en la Constitución de 1978 aparece el artículo 27 de la Constitución. El artículo 27 de la Constitución, que tuvo un mal final, porque no llegaban los constituyentes a ponerse de acuerdo, lo cerraron como lo cerraron. Pero genera 3 derechos. Esto es muy importante. Y los genera en igualdad de situaciones. Es decir, no uno depende de otro, o uno es más importante que otro, sino que son 3 derechos que hay que mantener. 1, la libertad de creación de centros. Se genera el derecho a que cualquiera de ustedes pueda crear una escuela. ¿Por qué no? Una escuela con su carácter propio, con su filosofía o su forma de ver el mundo, siempre y cuando entre los parámetros constitucionales. Es la única condición que se pone. Segundo derecho, la libertad de enseñanza. ¿Qué quiere decir también esto? Pues que los enseñantes son libres a la hora de ejecutar ese derecho, ¿no? Es decir, tienen una libertad a la hora de actuar ante la situación educativa. Y por último, el derecho a la educación. Parece que el derecho a la educación prevalece sobre todos los demás, pero en la Constitución es así. Entiendo yo que yo soy un pobre licenciado en latín y griego y no soy abogado, pero están en el mismo plano. Pero una cosa es que la Constitución ponga una cosa, o sea, que escriba